Bueno, continuamos con este conversatorio. Ha sido bastante edificante y de muy buena reflexión el pensar en todos estos temas que hemos estado abordando. Y ahora quiero continuar este conversatorio con algunas recomendaciones. Sabemos que parte de lo que nosotros llegamos a aprender no siempre tiene que ver con esta parte de que lo que escucho o de lo que me estoy rodeando, tengo que quedarme con eso. Hay veces en donde tenemos que ahondar más en más cosas y es por eso que en este bloque queremos empezar con algunas recomendaciones acerca de algunos libros que podemos eh, pues utilizar de consulta. Yo creo que algo muy importante en la vida de un cristiano no solamente es mantenerse en el cuadro que tenemos que ahondar nuestro conocimiento tanto en la escritura primeramente como también en libros que se basen en la escritura, que también nos den un panorama bastante importante, bueno, bastante amplio, o que nos den un panorama distinto al que solemos tener en, en- en lo que siempre escuchamos. Por ejemplo, en este tema, ¿qué libros podrías tú recomendarnos, Marco, Ujú. para este tiempo? Bueno, antes de recomendar cualquier otro libro, pues sí, ahora sí que La nuestro escritura. manual, ¿no? Las escrituras, porque las escrituras es la fuente del conocimiento de Dios, ¿verdad? Claro, Es donde Dios se ha revelado al ser humano y, pues bueno, la palabra de Dios es primordial para nuestra vida como creyentes. Si no leemos la palabra de Dios, si no meditamos en ella, si no profundizamos buscando los tesoros que hay ocultos en ella, y finalmente si no las ponemos en práctica, pues entonces de nada sirve, ¿no? El poder leerla, estudiarla y ponerla en práctica, pues es una bendición. Ahí vamos nosotros teniendo la identidad correcta. Y cuando nosotros tenemos la identidad de quiénes somos en Cristo Jesús, entonces nuestras vidas tienen propósito. así Y, es. y el propósito de nuestras vidas es como un blindaje a nuestro corazón para para contra la ansiedad, contra la depresión, contra la angustia, eh, etcétera, etcétera. Nuestro corazón es blindado cuando nosotros tenemos identidad y propósito correctos en nuestras vidas. Y bueno, pues mire, hay muchísima literatura, ¿no? Es impresionante la cantidad de literatura que hay en el mercado para que nosotros como cristianos, bien dices, ¿verdad? No conformarnos a lo que dice el pastor, no conformarnos a poquito, ¿no? Hay mucho para que nosotros podamos aprender acerca de la palabra de Dios. Dios le ha dado sabiduría, conocimiento a cientos de personas que han contribuido, ¿no? Entonces podríamos hablar de las obras de los padres de la Iglesia Apostólica, ¿verdad? Podríamos hablar de las obras de Justino Martín, perdón, de Justino Mártir, de Agustín, de San Agustín de Hipona, podríamos hablar de las obras de Orígenes, de Tertuliano, todas estas obras que son también fundamentales para nuestra fe. Dios les dio un conocimiento y una revelación especial a estos varones y pues debemos mucho también a ellos. Como comentaba en los bloques anteriores, tenemos información con ahí se me fue ahorita su nombre, Eusebio, Eusebio. Josefo también, Flavio Josefo, las obras de ellos. Tenemos otras obras de autores un poco más actuales. Y mira, por ejemplo, aquí estamos poniendo algunos ejemplos solamente porque, pues te digo, la, este, La la, literatura la- es muy amplia. sí, esta bibliografía, no, cientos, miles de ejemplares, ¿no? Y algo importante, por ejemplo, en la literatura es que siempre, cuando vamos a buscar un libro acerca de un tema, buscamos por lo regular siempre el tema.
es, por ejemplo, voy a hablar de la resurrección. Entonces busco un libro que hable de la resurrección, pero siempre buscamos como el título que diga la resurrección, ¿no? Y muchas veces hay muchos libros que no son conocidos y que hablan tantos temas que te quedas así de, bueno, pues no sabía que en este tema podría estar. Por ejemplo, todo el tema de la vida de Cristo, por ejemplo, de esta semana importante en donde termina su ministerio, en donde empieza otra etapa más en el cristianismo. A veces no solamente se guardan en un libro, sino vas a lo largo de toda la literatura, la literatura cristiana que tenemos, te vas dando cuenta que van, en todo se toca, y eso es algo importante y es muy enriquecedor, sobre Así todo es. pues sí, para los cristianos, el que tengamos muchos recursos en donde también podamos ver este tipo de cosas y no guiarnos nada más porque, no encontré tal libro, ya no hay más. No, no, sí hay más literatura, hay que ser tal vez un poco más quisquilloso en buscar tal vez este tipo de cosas y simplemente también eh, dejar de solo encasillarnos en uno. Por ejemplo, si a ti te recomendaron, no sé, tal libro, tú no compras otro que no sea ese libro. A veces hay que ceder un poco a ver otro tipo de literaturas, otros autores que a lo mejor no son tan conocidos como los grandes autores y que tienen cosas interesantes que decirnos en esta literatura, ¿no? Sí, y en ese sentido también tenemos que ser sabios, ¿verdad? Ujú. Tenemos que ser sabios. Todo tiene que pasar por Claro. este cernidor, ¿verdad? Todo tiene que ser discernido a través y por medio de la palabra, ¿sí? Obviamente, pues entendemos que hay diversidad de doctrinas, desafortunadamente hay doctrinas que dividen, ¿verdad? Pero en este sentido, creo que todo lo que nosotros tomemos de literatura, debemos de seguir el consejo de Pablo, ¿verdad? Que Pablo decía, tomo lo bueno y desecho lo malo. Y en ese sentido, pues la recomendación es que, como decías, tener más amplio nuestro criterio de lectura, porque otras veces te casas con el autor, ¿no? Que fulanito de tal, y entonces solamente buscas esa literatura de fulanito de tal, ¿no? Y no tomas en cuenta que puede tener un mejor desarrollo de un tema perenganito, ¿no? Y entonces, como estás casado con fulanito de tal, pues a lo mejor tu entendimiento o tu aprendizaje se queda un tanto corto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, también haciendo el consejo de Dios mismo, que dice que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Bueno, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de escudriñar las escrituras, ¿verdad? No solamente quedarnos con lo que dice el pastor, no solamente con lo que dice determinado autor, sino en base a las escrituras establecer un conocimiento firme. ¿Para qué? Para que en los momentos difíciles, complicados de la vida, pues no la estemos pasando mal. Entonces, aquí nada más simplemente pusimos un ejemplo de muchos que pudiera haber. Hay desde niños hasta para jóvenes, para adultos, ¿no? Entonces, aquí un poquito más con el tema de la Semana Santa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la escritura de Max Lucado, porque Max Lucado, pues es muy ligera su Ok. narrativa. Su narrativa de Max Lucado es muy ligera, es muy fácil de leerlo, y él tiene pues muy buena literatura. En este caso, este libro se llama Él escogió los clavos. El subtítulo dice, ya no las llego, pero dice, espérenme, ahora sí que, Sí, hay perdón, que tomar en cuenta también la letra la, cuando la compremos. O letra, no van a comprar un libro de bolsillo y ya no lo vemos. A sí, veces es mejor comprar un libro. Lo bueno es que estos dos libros vienen como tal dos en este presentaciones, sentido. ¿verdad? Para viejitos como yo que ya no las llegamos, o en presentación para jóvenes, presentación bolsillo. Pero que él escogió los clavos es lo que Dios hizo para ganarse tu corazón. O sea, cuando nosotros hablamos de todo esto que pasó Jesús
en su última semana, ¿verdad? Es algo maravilloso. Yo les hacía recientemente la pregunta a algunas personas, ¿qué harías tú si tú supieras que esta es tu última semana? Si te dijeran médicamente hablando, ¿sabes qué? Como se dice coloquialmente, ya vas a colgar los tenis. Sí, ¿Qué vas a hacer en esta última semana que te queda de vida? Pues creo que harías cosas importantes, cosas relevantes. Pondrías en orden, bueno, lo conveniente sería poner orden en donde generalmente tienes desorden. Y, y pues Jesús, imagínate las enseñanzas de Jesús de esa última semana fueron una, una confirmación o de una importancia tal, o sea, no porque todo lo que enseñó antes de eso, de esa semana no haya sido importante, todo fue importante, ¿verdad? Pero tenemos que poner atención, por ejemplo, en esas enseñanzas de esa última claro. semana. Entonces, pues con ese acto de que él escogió los clavos, porque al final de cuentas él los escogió, ¿verdad? No le fueron impuestos. Él mismo puso su vida, dice la palabra de Dios que él puso su vida por amor a nosotros. Entonces, de esa manera, pues Dios quiere ganarse nuestro corazón. Y como pues hay mucha más literatura que pudiéramos considerar, ¿no? Aquí nada más es un Sí. pequeño ejemplo. Sí, y sobre todo que la literatura no se guarda solamente para aquellos que, que sean doctos en la literatura o que tengan un nivel de lectura mucho mayor. Creo que algo importante que tenemos que empezar a visualizar es que hasta los más pequeños pueden tener enseñanzas profundas acerca de esta semana. Por ejemplo, si ven aquí, está todo bien padre y hay un libro para niños de la Pascua. O sea, qué tan importante también es que nuestros pequeños puedan conocer Así es. qué fue la Pascua y por qué Cristo vino a morir por nosotros. Eso es algo que también tenemos que ver, no solamente lo que nosotros como personas ya un poco pues más maduras podemos tener un entendimiento de esto, sino que también niños, a través de historias que pueden ser muy simples, puedan ver por qué fue necesaria la Pascua o por qué fue necesario que Cristo viniera a morir por nosotros. Eso creo que también tiene que ser relevante. Creo que también tenemos que enseñar a nuestras congregaciones a verlo y a tener amor por la literatura cristiana. Entonces ese es un tema importante. Eh, va a haber algunos libros que, por ejemplo, no están aquí, que también son importantes o que son buenos. Palabras como, bueno, libros como el de Siete Palabras, libros como el de la Segunda Venida de John MacArthur, que también es muy bueno. Libros como, hay un libro que a mí en lo personal me ha gustado mucho, se llama Milagro en la milla 7, que habla precisamente de las últimas palabras de Cristo y los lleva como un tema más aplicable, no solamente a qué significaban, sino algo más relevante en la vida cristiana. Ahora, después de ver estas recomendaciones, después de, de tener este tiempo en donde hemos conversado acerca de la importancia de recordar la Semana Santa, ¿cuál sería tu consejo o cuál sería tu recomendación para aquellos que nos están viendo ahorita? ¿Qué es lo que tú les dirías para bote pronto, como dicen, aplicaría esto? ¿Cuál sería esta recomendación que nos podrías decir? Pues te digo, ahorita está que él escogió los clavos, ¿verdad? Que entendemos el propósito por el cual él estuvo dispuesto a sufrir esta situación tan difícil, ¿no? Por amor a nosotros. Mira, es que desafortunadamente hay tanta literatura que no sabría por cuál empezar. Y hay otros que desafortunadamente han sacado de impresión y de Sí, circulación, ¿no? Porque, por ejemplo, te diría también de más Lucado el libro que se llama Y los ángeles guardaron silencio. guardaron silencio, que habla precisamente desde la entrada de Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos hasta su resurrección, ¿no? De todo lo que pasó durante esos 7 días.
Otro que te pudiera decir y que es una preparación para la Pascua, es un libro devocionario del pensamiento de C.S. Lewis que se llama Preparémonos para la Pascua. Pues yo creo que nos va despertando esa conciencia de no tomar a la ligera lo que pasa en la Pascua. Entonces tú vas teniendo esas lecturas devocionales que te van preparando para tener el sentido correcto acerca de lo que es la Pascua. Y C.S. Lewis pues fue un pensador del siglo pasado, pues la verdad muy importante para el pensamiento cristiano del siglo pasado. Sus escritos filosóficos y cristianos pues son de mucha relevancia. Claro. Y pudiéramos hablar de autores, pudiéramos hablar de libros, pero pues la verdad aquí nos hallaría, ¿no? Pues sí, claro. Simplemente creo que en la actualidad aquí tenemos más de 5,000 títulos, entonces imagínate, ¿no? Y todo se desprende a final de cuentas de ese acontecimiento, del hecho de que Jesús resucitó, ¿no? Podríamos estar hablando de la cruz, de la obra de Cristo, ¿verdad? De editorial Andamio, pues hay muchos tantos, ¿no? Así. Bueno, pues seguimos con este conversatorio, ahora para cerrar un poquito más lo que estábamos hablando acerca de la literatura. Es importante también saber que pues necesitamos tener un poco de más recursos, más amplitud de conocimiento, así que les recomendamos a todos los que nos estén escuchando que vayan a buscar algún libro. Nosotros como Literatura Bíblica Arcoíris, nuestro principal objetivo es que pues conozcan más acerca del Señor, y esto a través de recursos que nosotros promovemos. La intención es que ustedes puedan conocer a Dios de la forma en que Él se muestra a través de su escritura y a través de cómo el Señor ha inspirado a varios autores a que nos lleve precisamente a ese camino, el conocerlos. Entonces, acérquese a las librerías Arcoíris, acérquese a la librería Progreso que está en Guadalajara. Créanme que va a encontrar personas que van a estar orientándolos hacia su comprensión pues más genuina acerca del Señor, y que ese sería como la idea principal de tener pues este tipo de acercamiento hacia libros, ¿no? Entonces vamos a continuar en este momento ya para concluir ya el segmento, el último segmento. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál debería ser nuestro entendimiento, Marco, para esta semana? Yo sé que ya lo hemos hablado hace rato, ya hablamos de los antecedentes, hablamos de cómo culturalmente podemos tener una postura, como ya en cuestiones como cristianos, ya nuestro entendimiento puede ser diferente a las culturas que se están viendo, a los no ateos, a los ateos, a los que no lo celebran, a aquellos que lo celebran de otra forma. ¿Cuál debería de ser una postura que como cristianos deberíamos de tener en este tiempo? Yo sé que esto no significa que sea la mejor o que nosotros tengamos la verdad, pero ¿qué deberíamos de ser? ¿Qué deberíamos de pensar? ¿Qué deberíamos de meditar en este tiempo? Sí. Bueno, si me permites antes hacer una breve acotación, Okay. En este sentido, yo les recomiendo a la gente que se acerque con su pastor y que le pregunte qué literatura, qué autores, porque tampoco queremos ser motivo de discordia, ¿verdad? Claro. Y que haya controversias con el pastor de que es que fulanito de tal dijo tal cosa en su libro y usted dice otra cosa, ¿no? Entonces, acérquese con su pastor, él le va a poder orientar acerca de tener el mismo entendimiento con algún determinado autor. Y segundo, pues también hacer esta acotación de que en Literatura Bíblica Arcoíris somos una librería interdenominacional. Esto quiere decir que la literatura que ofrecemos es variedad de posturas doctrinales, ¿no? O sea, usted puede encontrar desde conservadores, bautistas, etcétera, etcétera,
hasta pentecostales, y en ese sentido, pues bueno, sería la acotación que haría para que pues tenga la mejor selección de libros, ¿no? El mayor aprovechamiento también. Y un mejor aprovechamiento para que usted reafirme lo que está aprendiendo en la iglesia a la que asiste, ¿verdad? Claro. Eso en ese sentido. Y bueno, pues yo creo que nuestra postura como cristianos, primero pues ser tolerantes, ¿verdad? Con aquellos que tienen una postura diferente a la nuestra, ser tolerantes, ¿verdad? Mostrar el amor de Cristo, que la palabra nos enseña que por sus frutos los conocerás. Entonces, nuestro principal fruto es el amor. Y en el amor tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser misericordiosos, ¿verdad? Y pues no, como decías, no, al final de cuentas no imponer, lo decías de otra manera, pero no imponer lo que yo creo, y porque esto es lo que yo creo y tú estás mal, y condenar a la gente casi que al infierno, ¿no? Porque no está celebrando como nosotros pensamos o creemos que se debe de hacer la celebración. Entonces, pues en amor, y en ese mismo amor poder compartir con la gente y darles a saber el entendimiento que nosotros tenemos, ¿no? De cómo es que comprendemos, entendemos y tomamos esta obra de Jesucristo que, pues si bien es cierto, y lo mencionabas en unos segmentos anteriores, se da con su nacimiento y fue el parteaguas para nuestras vidas, y decir, aunque seas ateo, pues si tú le preguntas en qué año vives, pues te va a decir en el 2023. Eso quiere decir que hace 2023 años vino el Salvador, ¿no? Entonces, tener claro estos entendimientos, y con mucho amor, con mucha paciencia, poder celebrar, ¿verdad? Celebrar, no tomarnos a la ligera estos días. Si bien es cierto, podemos descansar, si bien es cierto, podemos aprovechar para hacer alguna reparación en casa, tener bien claro en nuestras mentes, en nuestro corazón, que el principal motivo es celebrar que Jesús decidió poner su vida para que nosotros tuviéramos vida, y que Él resucitó al tercer día y se levantó victorioso de la muerte, y de esa manera derrotó el pecado, y pues ese debe ser nuestro gozo, esa debe ser nuestra alegría. Pues claro, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que serían algunas de las formas, como también bien decías, puede haber muchas. El sábado de gloria, pues como costumbre nosotros era mojarnos, ahora ya no te mojas porque hay que cuidar el agua, ¿no? Pero pues si tú me preguntabas de chiquillo qué significaba mojarnos, pues no sé, ¿no? Simplemente todo el mundo se mojaba y pues a mojarnos todo el mundo, ¿no? Pero ahora ya tenemos un entendimiento de que estamos para celebrar la vida. Claro. Sí, y acabas de decir algo importante, y creo que en esto podemos pensar un poco en las implicaciones. ¿Cómo nuestro corazón está llevando esto? Por ejemplo, hablabas del descanso y hablabas de ponerse a hacer algunas cosillas ahí. ¿Estoy haciendo esto o estoy arreglando mi casa porque viene un Salvador a que yo pudiera poder hacerlo y que no estuviera ya exterminado por lo justo que sería el castigo que venía por mí? Vino alguien más a cubrir ese castigo que yo merecía. Y yo creo que, como dices, podemos estar en la iglesia o podemos estar en otro lugar, pero siempre celebrando esta parte. En algún momento dado, pues me quedé corto, quizás, pensando o diciendo algunos de estos aspectos. Por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena,
que el Señor los dejó como una ordenanza, ¿verdad? Los dejó como una ordenanza para que nosotros estuviéramos teniendo este recordatorio, esta remembranza de lo que Él hizo por nosotros y a favor de nosotros, ¿no? Entonces, a diferencia de que hay quienes lo hacen para tener una gracia y un favor adicional, que despojarnos de toda religiosidad, ¿no? O sea, a dejar atrás esos aspectos de orgullo, de vanidad y poder ser humildes, sencillos y de esa manera celebrar. Yo creo que es la mejor manera que podemos dar gracias a Dios por Jesucristo. Así es. Bueno, pues vamos ya cerrando. Muchas gracias, Marco, por este tiempo. Creo que el tocar el tema es algo importante. Agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia. Seguimos invitándolos a que sigan estos conversatorios. Ahorita este es el primero, así que estamos celebrando, estamos bautizando todo ese día, estamos dando la patadita para empezar este primero. Así que les seguimos invitando a que sigan las redes sociales de Literatura Bíblica Arcoíris, que estén al pendiente, porque la idea principal de literatura también es edificar a cada uno de los hermanos que están ahí. Así que les invitamos, sigan nuestras redes y pues estamos ahí pendientes y estamos ahí brindándoles estos recursos que pueden ser importantes también para su vida. Así que muchas gracias, Marco. Estamos pues ya terminando con este conversatorio. Gracias por la invitación. Dios les bendiga. Cuídense Hasta mucho. pronto.